¿Cómo podríamos diferenciar cuando se habla de los dos pactos históricos o las dos respuestas experienciales a esos pactos? Vamos por la lección número 6 y para seguir descifrando los pactos vamos a dividir el estudio en tres partes. En primer lugar, evidencia histórica, después evidencia experiencial y por último, esclavitud. Mi nombre es Génesis Peredo y aquí traemos el resumen de la sexta lección de Escuela Sabática de Jóvenes, los dos pactos. Empecemos. Y empezamos con evidencia histórica. Al tener sobre la mesa dos pactos, podemos identificar un contraste. Y en Gálatas 4:21 al 30 se observan algunas de estas diferencias. En primer lugar, en Gálatas 4:22 dice que el antiguo pacto está representado por el hijo de Abraham con la esclava y el nuevo pacto con el hijo de Abraham con la libre. Después, en los versículos 23 y 29 al 30, el hijo del pacto antiguo nació según la carne y el otro nació en virtud de la promesa según el Espíritu. También en el versículo 25, Agar es la representación del monte Sinaí, donde fue el pacto antiguo, y esa Jerusalén que está en esclavitud. Por otro lado está la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros y además es libre. Como cuarto punto, también en el versículo 30 dice que el hijo de la esclava no tendrá heredad y el hijo de la libre sí. Pero la pregunta aquí es si Pablo se refiere a los dos pactos históricos como tal o a las respuestas experienciales a esos pactos. ¿Cómo nosotros podríamos verificar eso? Bueno, si nos vamos a los pactos históricos, es claro que hay referencias del monte Sinaí, donde fue hecho el pacto antiguo, y también referencias con Abraham. Pero a esta segunda referencia necesitamos darle un poquito más de atención, porque Abraham fue declarado justo por su fe, y en teoría el pacto del Sinaí requería justicia tan solo por obras. Entonces Abraham no podría estar en ese lado. Pero para llegar a esa conclusión, uno también debería creer que no hay énfasis de la fe en el Antiguo Testamento. Y ya en las anteriores lecciones aprendimos que no es así, pues la fe es la enseñanza más importante de la ley. Por lo tanto, Abraham puede ser considerado un ejemplo tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo. Otro ejemplo para poder entender esto es que cuando estamos hablando del pacto del Sinaí, el pueblo de Israel tuvo una respuesta experiencial del nuevo pacto, porque ellos dijeron que harían todo lo que el Señor había ordenado por amor. Pero ese mismo pueblo de Israel también tuvo una respuesta experiencial del antiguo pacto, cuando construyeron un becerro para adorarlo como si la liberación hubiera venido de él. Entonces, lo que en realidad hace Pablo es usar referencias históricas, pero como símbolos o ejemplos del punto de vista experiencial. Y pasamos a evidencia experiencial. Los que hablan del nuevo pacto histórico creen que los del Nuevo Testamento están liberados de cumplir la ley, usando algunos versículos de Gálatas, cuando se habla del contraste de una esclavitud del antiguo pacto versus una liberación del nuevo pacto. Sin embargo, si ese fuera el caso, significaría que Dios ha liberado al pueblo de Israel de una esclavitud física para llevarlo a una esclavitud espiritual. Otro punto significativo es el tema de la herencia. Si este tema fuera respecto a los pactos históricos, significaría que los que estuvieron en el pacto del Sinaí no podrían heredar el reino de Dios. Entonces creo que queda nuevamente claro que Pablo se está refiriendo a las respuestas experienciales de los pactos. Y por último vemos esclavitud. La lección nos quiere recordar que la esclavitud del pecado intenta atraer a las personas ofreciendo una falsa liberación de las restricciones divinas. Pero al final vemos que esa esclavitud muestra su verdadero rostro e intenciones y te esclaviza a una vida llena de adicciones, tristeza y dolor. Y cada día nos separa de quien ha vencido a la muerte y nos puede ayudar a ser verdaderamente libres. Y como dice en Gálatas 5:1, Cristo nos dio una libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Aunque parezca muy chistoso, el hecho de ser liberado y tú mismo volver a esa esclavitud es algo que pasa muy seguido en nuestras vidas y en el día a día. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas? Muchas veces el mundo intenta confundirnos, haciéndonos creer que las leyes fueron creadas solo para prohibir y esclavizar.
Y por eso es que muchos dicen que en el Nuevo Testamento solo se guía por fe y amor y que hubo una liberación de esas leyes. Pero el día de hoy, juntos, hemos aprendido que cuando Pablo habla en estos versículos, se está refiriendo a las respuestas experienciales que nosotros podemos tener. Esas respuestas que nosotros decidimos. Decidimos someternos a un ser que, entre comillas, nos ofrece libertad. O decidimos someternos a una ley que fue el resultado de un amor inmensurable de Dios. Bueno, aquí terminamos el resumen de la lección de escuela sabática. No olvides compartir este video con tus amigos y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.